¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, ese momento en el que hablamos nosotros así de par a par. Obviamente próximamente va a ser en directo, pero bueno, hasta el momento lo venimos haciendo así sobre cada selección, sobre qué momento están atravesando de cara a esta doble fecha de eliminatorias que vamos a tener dentro de poco, que ya van a definir los clasificados al Mundial de Qatar 2022. Y hoy es el momento de Perú. Es el momento de esa selección peruana que sufrió mucho y que sigue sufriendo y que sin duda en el fútbol si no se sufre no vale, ya lo hemos visto millones de veces y esta selección lo sabe. Así que obviamente el primer video fue de Ecuador, lo pueden ir a ver al canal, también tuvimos a Colombia y ahora les voy a pedir que si quieren, obviamente, si tienen ganas de informarse con la última actualidad, o sea, la última noticia del día a día de su selección o de su jugador favorito, de su equipo favorito, de lo que sea, se descarguen OneFootball, que va a estar en el primer comentario fijado. Ahí van a poder hacer clic en el link, se descargan la aplicación y marcan como favorito a su equipo, su jugador que quieran seguir o su selección, en este caso la selección peruana. Tranquilamente marcan ahí el botoncito y les va a estar tirando la actualización de toda la información que tenga la selección. Les va a llegar obviamente la lista de convocados cuando llegue el momento y que la del Tigre Gareca. Y ahora sí, si les parece, vamos a arrancar con la editorial. Obviamente los invito a que se suscriban. Hace mucho que tenía ganas de hacer este video y no sabía cómo empezarlo, porque a mí me gusta siempre tener una frase que desglose después durante todo el video y que ese video se base en esa idea. ¿Y saben cuál fue la frase? Ya la están leyendo en el título, obviamente. Nunca des por muerto a. En este caso, nunca den por muerto a Perú. Obviamente lo hemos visto millones de veces en la Copa Libertadores, en la Sudamericana, incluso en eliminatorias también, hace cosa de un año, en las últimas eliminatorias de todas, en la que Argentina llegaba casi con sus últimas fuerzas a la última fecha de las eliminatorias para jugar contra Ecuador y poder clasificarse al Mundial, termina ganando. Nada, son momentos que vamos viendo a lo largo de todo el fútbol, de toda la historia del fútbol, también del equipo del cual es hincha uno. Y en este caso lo vemos con Perú. Lo vemos con Perú y les voy a decir por qué. Hace 3 meses nada más, o 4, porque ya estamos en febrero, en octubre del 2021, después de perder el partido contra Argentina, fue un punto de inflexión para esta selección. Esta selección que sabe hacer milagros, que tranquilamente puede hacer otra hazaña más, ya lo hizo en su momento y clasificó, y ahora puede clasificar a otro mundial tranquilamente de la mano de el Tigre Gareca, un tipo que sabe jugar los partidos importantes, un tipo que sabe dirigir a la selección peruana, que obviamente viene haciendo una buena eliminatoria. Fue muy criticado en ese momento, hace 3 meses, 4 meses ya. Estaba penúltima estaba esta selección. Le estaban pegando por todos lados, incluso más de uno pedía la salida del Tigre Gareca. Más de uno que no tiene memoria, obviamente. Igual está bien, ¿eh? Cada uno tiene su idea, puede criticar a quien sea, tiene su opinión y en eso también nos basamos acá en Suda. Cada quien puede expresar su idea y el fútbol es así. Cada uno tiene su punto de vista. Y obviamente que en ese momento pocos o quizás bastantes, porque es cierto que he leído a bastantes peruanos decir hay que ir a muerte con el Tigre, hay que ir a muerte con esta selección. Y el Tigre Gareca lo sabía más que nadie. Siempre hay que creer, siempre hay que tener la mentalidad fría, la mentalidad puesta en lo que se viene y siempre con el afán de mejorar, con el afán de ir para adelante, de ir por más. Esta selección peruana lo hizo en ese momento. Y ahora fíjense que a 2 fechas del final, les voy a decir cómo está la tabla de posiciones porque quiero darlo con datos precisos. Perú está quinta. La fecha pasada estuvo cuarta. O sea, la fecha anterior al partido que empata con Ecuador, que ya vamos a llegar a ese partido, llegaba en una doble fecha complicada. Tenía que enfrentar a Colombia y después enfrentar a Ecuador. 2 selecciones muy complicadas que, si bien Colombia no está pasando por su mejor momento, siempre es difícil jugar contra Colombia. Perú lo hizo muy bien. Perú termina ganando ese partido. Se sitúa en cuarta posición. Una locura lo que hicieron tanto los muchachos como el Tigre Gareca, empujando al equipo.
con el reloj ahí en el mediocampo, que es Renato Tapia, con jugadores de mucha calidad, como lo son Yotun, Carrillo. También tenés, si necesitas un jugador de relevo, lo pones a Flores. Es terrible. Un tipo que genera presencia en el arco, como Gallese. Seguridad bajo los 3 palos, seguridad para salir. Es cierto, obviamente todos tenemos errores. Yo se los reconozco. Y encima más jugadores que están por venir. O sea, jugadores que están en su momento de crecimiento, de desarrollo. Que también obviamente por momentos no tienen su mejor nivel, pero es porque están creciendo, están dando sus primeros pasos. Peña, por ejemplo. Valera también. Que tenía que decir Valera, no Varela. Siempre me equivoco y se me va la R por la L, pero es Valera. Bueno, Perú está en quinta posición en estos momentos con 16 partidos jugados y tiene 21 unidades, 21 puntos. Sexto está Chile con 19 puntos. Actualmente está en puesto de repechaje, pero Perú sabe también jugar los repechajes. Perú sabe. Perú ya lo hizo una vez y lo puede hacer otra vez si tiene ganas. Y puede ir a un mundial más. Y obviamente no tengo confianza ciega. Con los ojos cerrados puedo confiar en esta selección de que si llega a ir a un hipotético repechaje, porque como saben, no hay que asegurar nada, pero si va a un hipotético repechaje, no tengo dudas que lo va a luchar hasta el final. Y quizás lo pueda conseguir así. Con estas ganas y con las ganas que lo caracterizaron siempre a Perú y con las que luchó, por ejemplo, en estas eliminatorias para salir del fondo de la tabla de posiciones y a 2 fechas del final situarse en quinta posición. Ahora vamos al momento que para mí más caracteriza a esta selección y que más me hace defender al Tigre Gareca en estos momentos y en aquel momento que estaba penúltima la selección peruana, también me hizo defenderlo. Y obviamente estas cosas uno no puede preverlas a futuro, decir, che, va a pasar esto. Pero si vos confiás, termina pasando. Y el momento lo trae Juez Central. Como siempre les digo, es mi página favorita. No es mi página favorita de fútbol, que la pueden ir a seguir a Instagram, a Twitter, a donde quieran. Y remarcó esto. El partido contra Colombia, Flores anota para Perú versus Colombia. Todos lo abrazan, menos Cristian Cueva, quien fue el que se atrevió a encarar en el medio y metió el pase del gol. El 10 se va directo donde Gareca y los dos se abrazan emocionados. Atentos a este detalle. El Tigre lo arropó cuando votó el penal versus Dinamarca en Rusia 2018. Es cierto, se le criticó mucho por ese momento. También cuando votó el penal versus Paraguay en la Copa América. También se le criticó bastante ahí. Y lo siguió convocando a pesar de algunos actos de indisciplina y de que se fuera a jugar a Arabia. Cueva hizo 2 goles y 1 asistencia en los últimos 3 partidos, ya sumando el último partido también 4, que Perú jugó y que ganó. Nada como la confianza de tu entrenador y Cristian no puede estar más agradecido. La pelota siempre al 10, la pelota siempre a Cueva. Un detallazo que se mandó Juez Central al poder ver cómo se fueron todos a festejar el gol y en la otra cámara estaba el Tigre Gareca abrazándose con el jugador en el que confió, en el que depositó sus esperanzas y en el que dijo, yo te voy a seguir bancando, papá. Y esos detalles para un futbolista son únicos. Y por eso también creo que esta selección está tan a muerte con el Tigre. Porque a pesar de los malos resultados siguieron confiando en una idea, siguieron confiando en ese proyecto que es el que vino hace tiempo con el Tigre a la selección peruana y que le cambió esa mística y que hoy en día puede soñar con ir a los mundiales. Es terrible, pero un técnico te puede cambiar todo. Y en este caso, si el plantel está a muerte con ese técnico, ni hablar lo que se puede llegar a lograr. Así que nada, ese es mi punto de vista sobre la selección peruana. Como siempre les digo, si quieren que sigamos con este tipo de editoriales, ya sea después de la doble fecha que viene, como también mañana poder traer el de Uruguay, el de Venezuela, también podemos hacer el de Bolivia, nada, todas las selecciones que nos quedan, Brasil también, no tengo ningún problema, me lo dejan en los comentarios que con gusto lo voy a hacer. Y como siempre les digo, suscríbanse al canal, activen la campanita y como no, véanse alguno de estos 2 videos que les recomienda YouTube, como siempre, en base a lo que a ustedes les gusta. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.